buenas tardes, ¿qué tal? Estamos acá en Jueves Libres, como todos los jueves. Hoy con una noticia que durante los días anteriores, desde el lunes, nos tuvo en vilo a todo el país por la desaparición de una niña en Buenos Aires, y que finalmente, por suerte, hoy nos hemos despertado con la noticia de que apareció sana, con vida, que es algo que se temía, lamentablemente, ¿no? Porque bueno, hay tantos casos de violencia, tantos casos que se dan a diario, lamentablemente, que bueno, que esta era una noticia que se esperaba, pero que no parecía que estaba muy cerca de darse, ¿no? Lamentablemente, porque vivimos en una sociedad que día a día nos muestra terribles casos de violencia. Por suerte, se encontró con vida a Maya en Luján, detuvieron al secuestrador, un caso que ha dado para hablar muchísimo, ¿no? Muchísimo, porque los medios han estado poniendo toda la atención en este caso, y hubieron muchas cosas que me parece que son interesantes como para poder analizarlas, ¿no? En el día de hoy. Desde cómo se da este caso y cómo llega a tener tantos medios, ¿no? Porque a partir de que la madre denuncia el caso, se puede ver cómo los vecinos, las vecinas se agrupan, cortan una autopista para que se exija la aparición de Maya, ¿no? Para que se la pueda encontrar. Esto ha sido, creo yo, uno de los factores que hizo que rápidamente cobre gran relevancia el caso, esté en todos los medios de comunicación, además de que luego se activa un código que se da en estos casos para los casos de desaparición de niños o niñas que pueden estar en peligro, y hemos estado todos atentos y atentas a qué pasaba, ¿no? Pero hay otras cosas que son ahí como para analizar, y por supuesto que viene de la mano del contexto en el que vive esta niña, en el que vive su madre, y el contexto en el que se da esta situación, ¿no? Podríamos analizar ahí, por ejemplo, una de las cuestiones que se hizo hincapié en algunos comentarios, ¿no? Porque esto también, al estar circulando en redes sociales y demás, se puede ver cómo la gente inmediatamente también toma postura, opiniones y demás. Y había acá, en principio, como una de las cosas que me parece interesante resaltar y analizar, esta mirada, ¿no? Sobre la madre, ¿no? Esta mirada de, bueno, ¿qué estaba haciendo la madre que no la cuidó, o qué estaba haciendo que la dejó irse con el secuestrador y demás, ¿no? Me parece esta mirada que todavía circula en la sociedad, en la cual, lejos de preguntarse, ¿no? Bueno, ¿en qué condiciones vivían? Porque, como pudieron ver, viven en condiciones de extrema vulnerabilidad. Digo, se ponía el hincapié en estas cuestiones que, creo yo, son cosas que no tendríamos que estar hablando ni tendríamos que estar analizando, ¿no? Pero sí analizar estas otras cuestiones, que son las cuestiones de fondo, ¿no? Esta pobreza estructural que lamentablemente nos atraviesa como sociedad. Ya sabemos que desde hace un tiempo tenemos toda una caída en la economía, que tenemos toda una situación de empobrecimiento, ¿no? De nuestra sociedad, en donde 6 de cada 10 niños, niñas son pobres, ¿no? Este es el dato que creo que ha quedado resonando y que tenemos que tener en cuenta. 6 de cada 10 niños en la Argentina son pobres, viven en esta situación que vive Maya. Y realmente creo que ahí es donde hay que poner el foco, ¿no? ¿Y qué pasa con también las mujeres y la pobreza? Acá veíamos una de las noticias, y bueno, mucho de lo que se ha estado hablando también, que tiene que ver con esto de la feminización de la pobreza, ¿no? Que es esto de que la pobreza tenga cara de mujer, porque también hay que decir que hay muchísimas casas y muchísimas Mayas y muchísimos lugares en donde quienes sostienen esos hogares son las mismas mujeres, ¿no? Estos hogares monoparentales que le llamamos, y en donde viven, así como Maya, un montón de otras niñas y niños, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? ¿Hasta dónde llega el Estado? ¿Cuáles son las ayudas que hay? ¿Cuál es la asistencia social? Sabemos que de un tiempo a esta parte también, y ni hablar con lo que ha sido el año pasado, ¿no? Con la pandemia, se ha profundizado la situación de pobreza y desocupación. Tengamos en cuenta ahí algunos datos, por ejemplo, qué es lo que pasa con la asistencia en cuanto a las tarjetas alimentarias, en cuanto a la asignación universal por hijo, que se han sostenido el año pasado, pero
por lo visto, bueno, como veníamos también analizando en otros programas anteriores, no llega a ser suficiente, ¿no? No llega a ser suficiente porque sabemos que el costo de vida está altísimo. Hemos podido analizar en el programa anterior también que una canasta básica de alimentos está por arriba de los 55.000 pesos. Entonces, ¿quién llega a contar con esa plata para poder cubrir la canasta básica alimentaria total? Bueno, muy pocos argentinos, lamentablemente día a día, tienen la posibilidad de tener un trabajo digno, un trabajo que les permita acceder a estas condiciones de vida digna, ¿no? Podíamos ver las imágenes de dónde vivían, de dónde viven, ¿no? Creo que por ahí viene el análisis. Y viendo un poco de datos que me parecían interesantes, en la ciudad de Buenos Aires se habla de que hay 7.251 personas en situación de calle, ¿no? Según uno de los relevamientos que se podían ver a través de las noticias, ¿sí? De los cuales se dice que el 40% eran mujeres embarazadas. O sea, estamos hablando de muchas mujeres en situación de vulnerabilidad y de los cuales el 16% eran niños y niñas. Lamentablemente cuando uno va por la calle de Buenos Aires puede ver familias enteras durmiendo en la calle. Vemos esta situación en todo el país, lamentablemente, ¿no? Cómo se va incrementando también. Así que bueno, esto como alguno de los puntos y de explicar también por qué esto de la feminización de la pobreza. Entender que la brecha laboral, la brecha que existe, la brecha salarial entre hombres y mujeres es uno de los condicionamientos para que después las mujeres no tengan esas condiciones de vida digna o no cuenten con ese salario digno. Otra cosa que hay que analizar en las situaciones de las mujeres que viven ya en condiciones de vulnerabilidad, las posibilidades de acceder a un trabajo y demás, por lo general son trabajos precarizados, ¿no? Y son trabajos que no se encuentran formalmente registrados y que las posibilidades de perderlo además son mucho mayores. Si tenemos en cuenta lo que ha sido toda la caída del año pasado, cómo la economía estuvo detenida y demás, y la pérdida de trabajos, podemos ver que también en este sentido, seguramente todos aquellos trabajos que tenían que ver con el cuidado, con las tareas domésticas en otros lugares, ha sido uno de los trabajos que se ha perdido en mayor medida y esto afecta directamente a aquellas mujeres que ya vienen en una situación complicada, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que nos deja ahí la alerta de cuáles son esas políticas públicas que se están llevando a cabo, cuáles hay que profundizar, cómo cuidamos a estos niños, a estas niñas. Es algo que no sucede solamente en nuestro país, a nivel mundial es un fenómeno la feminización de la pobreza. Según la ONU, para el año 2014 se estimaba que por cada 100 hombres de los hogares más pobres había 155,3 mujeres más pobres, es decir, un 50% más, ¿no? Acá está esta cuestión de la brecha que vemos, ¿sí? Cómo afecta principalmente a las mujeres y también esto, bueno, cómo se traslada después, por supuesto, a sus niños y niñas cuando tenemos estos hogares que son monoparentales. Otra de las cuestiones que podemos analizar acá, que me parece interesante para analizar, es esto de, bueno, hoy se está recién analizando el caso, están las investigaciones para ver cómo está la salud de la niña y demás, y bueno, y poder determinar bien cuáles serán los cargos que va a tener esta persona que se la llevó, pero hay que decir también que lamentablemente tenemos muchísimos casos de abuso infantil, tenemos muchísimos casos de desaparición de niños y mujeres que luego tienen fines de explotación sexual, ¿no? En lo que es la trata de personas. Digo esto como dato porque también es algo que nos mantenía preocupadas de saber cuál era el destino, ¿no? De esta niña. Y en este sentido decir que también las situaciones de abuso y demás que se dan principalmente en las personas que viven o están conviviendo o están más cerca de los niños y niñas, es algo que nos tiene que llamar a la reflexión. Bueno, es muy fresquita la noticia, veía recién por los medios cuando se estaban analizando todo el caso y cómo se le encontró a la niña, que ella incluso decía, bueno, estoy acá con esta persona, la mencionaba como alguien conocido, ¿no? O sea, se fue con él, conociéndolo, digo, bueno, todo en este marco que seguramente se seguirá
investigando, se seguirá analizando, pero son las cuestiones que me parece que quedan como para que podamos analizarlas. Después, otra cuestión que me parece muy importante analizar en este sentido, tiene que ver con la precarización justamente de los trabajos de las mujeres, ¿no? ¿Qué está pasando con esto? En este sentido, se hizo mucho hincapié también en cómo era que vivía la madre, qué es lo que hacía y demás. Bueno, acá está a la vista que evidentemente tenemos todavía mucho que hacer en cuanto al trabajo de las mujeres, ¿no? Por otro lado, acá un dato que me parece sumamente importante para resaltar y tiene que ver justamente con esto, es que el 41% de las mujeres en edad activa acá en la Argentina no cuenta con un ingreso propio, ¿no? Estamos hablando del 4 de cada 10 mujeres. El 41% de las mujeres en edad activa no cuenta con ingreso propio, frente al 16% de los varones. Fíjense ustedes la diferencia que hay de esto que estábamos hablando, de esta brecha, ¿no? De la diferencia que hay entre las condiciones de las mujeres frente a las condiciones de los varones. Y otro dato que me pareció importante es que en la Argentina, si nos fijamos en cuál es el porcentaje de las mujeres que están económicamente activas, ¿sí? Estamos hablando de un 56%, ¿sí? Por sobre los varones, que estamos hablando de un 81% de los varones que están económicamente activos, ¿sí? Esto, si lo vamos analizando todavía un poquito más en cuanto a qué sector afecta más, tenemos que decir que a su vez las más afectadas son las mujeres jóvenes, ¿sí? Las mujeres jóvenes son las que hoy por hoy están todavía más empobrecidas, todavía más precarizadas laboralmente y que necesitan sin lugar a dudas algún tipo de ayuda porque, bueno, evidentemente hay ahí mucho para trabajar, ¿no? Los hogares, a su vez, que cuentan con estas madres que están a cargo de sus hogares, de su familia, de sus niños y niñas, son estos hogares los que tienen más posibilidades de caer bajo la línea de la pobreza. Esto también como dato para tener en cuenta, ¿sí? Entonces, hay mucho para hacer en cuanto a las políticas públicas que sean destinadas para poder promover la autonomía económica de las mujeres. ¿Qué significa esto? Significa darle herramienta a esas mujeres que tienen a cargo a su familia para que puedan mantenerse ellas mismas más allá de las ayudas sociales, que son importantes, por supuesto, ¿no? Hablábamos de la asignación universal por hijo, hablábamos de la tarjeta alimentar, pero ¿qué pasa? Hace falta